Buenas tardes a todos, es muy bueno estar aquí. Hay mucha gente, esta es una rara oportunidad para nosotros en la congregación del norte de Nevada. Lo más parecido a esto es un campamento a principios de verano o un día de fiesta. Es realmente maravilloso. El cuerpo humano se compone de 21 elementos y 6 de esos elementos comprenden el 99% del cuerpo. Los otros 15 elementos componen el 1% restante. Como seres físicos somos un conjunto de sustancias químicas de producto no físico muy relacionadas con el entorno físico que nos rodea. Pero somos más que seres físicos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Dios está desarrollando a cada uno de nosotros a su imagen con su carácter y valores. Dios utiliza nuestra experiencia como seres físicos en este mundo como lecciones de modelado espiritual y junto con el entrenamiento espiritual experimentamos la creación física en sí y cómo funciona y ofrece una visión extraordinaria del poder de Dios, su creatividad y su naturaleza. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Mirando a nuestro alrededor, en todas partes de este entorno físico, podemos ver atributos y características de Dios. Su creatividad artística, los cielos siempre cambiantes de un amanecer o un atardecer, la grandiosidad de las secuoyas, e incluso la belleza suave y frágil de las mariposas. Ahora bien, observar de cerca el mundo natural que nos rodea y prestar atención incluso a la sociedad del suelo, nos ayuda a entender a Dios y al suelo en concreto. El humus dentro del suelo puede arrojar luz sobre la característica de la humildad y la importancia de esta. Compararemos brevemente el humus y la humildad, viendo cómo el humus puede ayudar a arrojar luz sobre la humildad, y ampliaremos un poco el tema de la humildad. Humus y humildad están estrechamente relacionados como palabras. Tanto humus como humildad provienen de la misma raíz latina que significa suelo o con aplicación al suelo. El humus es una sustancia física dentro de un suelo sano y proporciona su productividad, mientras que la humildad es una característica espiritual de una persona y proporciona productividad espiritual. Con respecto al humus, hay una gran cantidad de información detallada que está disponible con respecto al tema del suelo y especialmente del suelo sano. Vamos a verlo desde un punto de vista muy básico. Y para mantener este suelo básico sin humus, se hace generalmente con arena y arcilla. La arena, por un lado, tiene partículas muy grandes, permitiendo que el agua pase a través muy rápidamente con partículas grandes. La arena es muy suelta y no retiene el agua. La arena es muy suelta, no se mantiene muy unida y ofrece poco o ningún soporte para que se desarrolle la raíz de una planta. Y por sí misma no ofrece nutrientes. La arcilla, en el otro extremo, tiene partículas muy pequeñas, muy finas y muy juntas. Es muy compacta y apenas deja pasar el agua o que drene a través de ella. Y como la arcilla está tan compactada, es muy difícil que las raíces se desarrollen. Es muy difícil que se desarrollen las raíces, tampoco ofrece nutrientes. El valor del suelo para la agricultura se define por su capacidad para producir. La capacidad del suelo para producir depende de lo bien que ese suelo facilite el crecimiento de las raíces y de lo bien que ponga el agua y los nutrientes a disposición del desarrollo de una planta. Básicamente el humus es un material complejo de color marrón o negro, resultante de la descomposición parcial de materia vegetal o animal y de la parte orgánica, y forma la parte orgánica del suelo. El humus añadido al suelo o presente en él añade estructura al suelo de forma natural, favoreciendo el desarrollo sano de las raíces y las plantas. El agua también queda retenida en el suelo, por lo que está disponible para el crecimiento de las raíces y alivia los efectos de las sequías. Gracias al humus, las plantas disponen de los nutrientes necesarios para crecer. En suelos arenosos, el humus proporciona una estructura cohesiva, así como agua y disponibilidad de nutrientes.
Para los suelos arcillosos, el humus proporciona un efecto antiaglomerante, así como agua y disponibilidad de nutrientes. Ahora, de acuerdo con varios sitios web y blogs relacionados con la agricultura, sin algo de humus en el suelo no será y no puede ser productivo. Simplemente sin humus, el suelo no producirá. Por el contrario, con humus, el suelo puede sustentar el desarrollo saludable de las plantas, permitiendo que las plantas crezcan y produzcan sus frutos correspondientes. El efecto del humus se ve a través de la productividad del suelo. Las plantas crecen y dan fruto. El humus en el suelo nos proporciona directamente todo el crecimiento de las plantas y las frutas y verduras que comemos, e indirectamente los productos elaborados a partir de ellos, como el pan, el vino. La vegetación que crece también nos proporciona indirectamente el crecimiento de la carne, que los seres humanos podemos considerar como esencial para el mantenimiento de toda la vida física. Con respecto a la humildad, diversos diccionarios definen la humildad como la actitud de no considerarnos de alguna importancia especial que nos haga mejores que los demás, o la ausencia de orgullo o arrogancia. Mientras que el humus se manifiesta en el crecimiento sano de las plantas, la humildad se manifiesta en las acciones de una persona, en cómo actuamos y respondemos a las situaciones. Por ejemplo, cómo respondemos a la autoridad, ya sea la autoridad de un país o de un municipio estatal, o incluso dentro de la iglesia o dentro de las familias. La humildad también se expresa en cómo interactuamos con los demás del entorno de la iglesia y de la sociedad en general. Sin embargo, lo fundamental para expresar la humildad es cómo respondemos a Dios. La humildad se expresa confiando en Dios y luego desarrollándonos y actuando con base en esa confianza. El Salmo 78 relata cómo Dios tuvo que corregir continuamente a Israel, incluso después de las muchas obras poderosas que le vieron realizar. El Salmo relata cómo Israel había visto los asombrosos milagros que Dios realizó en Egipto y luego los hizo salir. Habían visto a Dios dividir el mar, salvándolos del ejército egipcio. Los había guiado por el desierto, con la nube y con la columna de fuego. Pero el versículo 11 dice que olvidaron sus obras y las maravillas que les había mostrado. Y eso es ejemplo para nosotros hoy. Los israelitas no confiaron, incluso después de todo lo que Dios había hecho por ellos. En el Salmo 78, retomando en el versículo 17 al 22, leeremos: A pesar de esto, volvieron a pecar contra Él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, probaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su antojo, y hablando contra Dios diciendo: ¿podrá preparar una mesa en el desierto? He aquí que golpeó la peña y fluyeron aguas, y comieron arroyos, y corrieron arroyos en torrentes, pero ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? El Señor lo oyó y se indignó. Fuego se encendió contra Jacob, y la ira descendió contra Israel, porque no creyeron a Dios, ni confiaron en su liberación. Todos ellos murieron en el desierto durante los 40 años anteriores a la entrada de Israel en la tierra de Canaán. Vimos que sin humus, la tierra no puede ser productiva. Sin humildad, la generación de Israel que salió de Egipto no fue productiva para el propósito de Dios. Excepto por Josué y Caleb, la generación adulta murió en el desierto. Porque Dios trabaja con los humildes, como nos lo dice en Proverbios 3, verso 34. Nos dice ahí: ciertamente Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Por medio de Isaías, Dios dice que Él trabaja con los humildes. Isaías 57, 15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Como dice la Escritura, Dios trabaja con los de espíritu contrito y humilde. Y a través de esta actitud, Dios añade que bendeciría a su pueblo. En Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8, leemos:
Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. En la Escritura vemos la bendición de Dios a quien es humilde y confía. Dios lo compara directamente con el humus de la tierra. Y así ambos son continuamente productivos. Prestar atención a la creación que nos rodea nos permite comprender el poder de Dios en la naturaleza. El humus es esencial para un suelo sano y productivo. Esto se compara directamente con la humildad. Dios trabaja con aquellos que tienen un espíritu humilde y que confían en Él. Como dice la Escritura, serán productivos y no dejarán de dar fruto con humildad. Con humildad. A medida que una planta crece, se desarrolla hasta la madurez, produce su fruto y después de un tiempo muere. La planta en descomposición proporciona ahora humus para que se desarrolle en el suelo. Reflexionar sobre nuestras propias experiencias nos ayuda a ver cómo Dios ha trabajado y trabaja con nosotros a medida que crecemos. Reflexionar regularmente sobre la obra de Dios puede ayudar a construir y mantener la humildad. Además, recordar las grandes obras de Dios que están registradas para nosotros, lo que ha hecho y lo que hará, y ver su creación puede ayudar a construir la humildad. Así como ofrecer un fuerte sentido de motivación con ella. El humus en el suelo produce plantas sanas y los alimentos que nos sustentan. También es un ejemplo de la necesidad y el valor de la humildad. La tierra productiva requiere humus para que nosotros seamos productivos. Y esa es la humildad. Para ser productivos, la humildad es un requisito. Vamos a Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios.